Siento miradas que critican y nos juzgan. En realidad no sé muy bien qué es lo que buscan. Nos señalaron por las cosas que escribimos. Nos condenaron porque siempre las dijimos. Porque de acuerdo no estamos, porque ni entero tragamos. Así protestamos pero también preguntamos. Y aunque lo hacemos de manera no amistosa, pues para ellos somos gente peligrosa. En este video vamos a hacer un análisis de lo que son la música metal y el punk en Colombia. Primero vamos a hacer un análisis, una revisión histórica del surgimiento de estos dos géneros en el país y vamos a analizar también unas bandas específicas de cada género. Iniciaré yo dando el punto de vista histórico del surgimiento del metal en Colombia, la historia de este género en nuestro país y pues en la historia también un poco. Entonces tenemos que este género nace alrededor de los años 70, 60 en Europa, ¿sí? Se dice, pues hay un debate respecto a cuál fue la primera banda de metal, pero muchos dicen que fue Black Sabbath, una banda que surgió también por los años 60. Estamos hablando de un contexto de fin de la Segunda Guerra Mundial en el 45 y de principios de la Guerra Fría en el año 47. Entonces, pues entendemos que estos géneros tienen una influencia bélica y de sentimientos de dolor y de sufrimiento, y esta música tiene una influencia muy grande de otros géneros que son el jazz y el blues de Estados Unidos. Estos géneros también surgen en un contexto de mucho sufrimiento y de mucho dolor, y son los que representan los sentimientos de las culturas negras que estuvieron oprimidas por el esclavismo. Entonces el metal y el rock toman mucho de este pensamiento y se convierte en una música muy crítica, una música juvenil de lo que se conoce como la contracultura, aunque estamos hablando de rock and roll, pero pues todo esto nace, digamos que del mismo punto y va evolucionando hasta que cada género pues sigue su línea específica. Entonces tenemos este movimiento de la contracultura que básicamente critica todas las acciones del ser humano que están encaminadas a la destrucción de la vida. Entonces es una música muy crítica de la guerra y de todo el sufrimiento que gira en torno de este fenómeno. En los años 70 llega el metal a Colombia. No llega solo, pues en este momento hay una expansión musical por todo el mundo y llega acompañado de otros géneros también. Para este momento ya, cuando hablamos de heavy metal, estamos hablando de un subgénero específico dentro del metal. El metal ya ha desarrollado hasta el momento más o menos unos 10 subgéneros. Entonces, digamos, las primeras bandas que nacen en este país son de metal pesado. Entonces tenemos heavy metal, pero también hay otras bandas que hacen thrash metal y death metal, y bueno, tenemos diferentes subgéneros. Colombia no es la excepción en dar origen a su música teniendo en cuenta un pasado y una historia y un contexto muy bélico. En Colombia tenemos cosas como el surgimiento de las FARC, de las diferentes guerrillas, de los carteles del narcotráfico, tenemos el nacimiento de las autodefensas, tenemos el paramilitarismo, tenemos todo un contexto de guerra interna armada que desde los 50 pues inicia y pues hasta ahorita incluso todavía no ha terminado. Entonces de eso también beben mucho las diferentes bandas y pues los estilos musicales que están naciendo en este momento en Colombia. Y el contexto es algo que en serio tiene mucha implicación en las letras y pues evidentemente en las imágenes que representan estas bandas, sobre todo que es una música muy crítica, es una música que es muy directa y pues siempre está en contra de estos sentimientos y todo este sufrimiento causado por la guerra. Hay que decir que las imágenes, las portadas de los álbumes de todas estas bandas de metal, incluso de Europa, siempre tienen una representación directa a la guerra. Entonces, digamos, en Europa tenemos bandas en las que sus imágenes eran misiles, las portadas de los álbumes eran calaveras, y acá pasa lo mismo. Acá muchas imágenes y portadas de nuestras bandas son de soldados, de armas y gente sufriendo, tal que es demasiado explícito. Bueno, Parabellum es una de las bandas míticas dentro de la historia del metal en Colombia. Nace en un contexto complejo por la incidencia católica, el abuso de la fuerza por parte de la policía y todo el escenario del narcotráfico en los años 80. Digamos que los dos rótulos que fundan la banda es el de Juana la Loca y el de Parabellum. Decía uno de sus guitarristas que
Juana la Loca por el simple hecho de la rebeldía y la demencia juvenil. Y Parabellum ya es un rótulo un poco más crítico, en donde se utiliza la palabra latina para enfrentarse contra todos. Pues, tácitamente dice Parabellum es parar la guerra, pero ellos lo apropiaron bajo la idea de enfrentarse a todo eso, esas taras culturales en las que estaban envueltos, y pues qué mejor modo que la crudeza y la manifestación de la ira a partir de la música. Hay un evento, digamos que fundamental dentro de la historia del metal y en el desarrollo del mito de Parabellum, y es la batalla de las bandas, que ocurre en el año 85, ya un año después de la fundación de Parabellum, en donde la banda ya tenía cierto reconocimiento, y el evento consistía en presentar bandas de todas las regiones de la ciudad, con el fin de hacer una presentación próxima de un álbum que se grabara. La idea del campeón era que el público lo seleccionara y pues entonces se grabara el disco. Dentro del gremio pues habían bastante en diferentes estratos sociales, pero los básicos, digamos que los dos característicos, por un lado estaba Kraken, con la representación de, digamos que la gente de la alta sociedad o de la gente pudiente de Medellín en el poblado, y por el otro lado estaba Parabellum con la gente del circuito de la ciudad, de las zonas periferias de la ciudad. Parabellum hizo la presentación primero y digamos que su sonido fue muy contundente. De hecho pues hay como documentos que evidencian esa transmisión de fuerza que tuvo la banda con el público, y bueno, se creía que la banda ganadora iba a ser esa, pero posteriormente, después de la presentación de Parabellum, venía la presentación de Kraken y no la dejaron presentar, la abucharon y la sacaron a piedra y no lo logró. A raíz de eso, pues al año siguiente, Kraken saca su primer álbum, y Parabellum, con un tiempo después, también graba, pero de manera independiente. Digamos que ese es el mito fundacional para evidenciar las dos vertientes musicales, o las dos escenas musicales en Colombia. Una es la escena underground y la otra es la escena comercial. Es la escena underground representada por todas estas bandas que después del 85 empezaron a desarrollar un carácter un poco más incidente respecto al contexto social, con letras mucho más contundentes y politizadas, y con géneros igualmente crudos, pero que tenían una profunda digamos interés por los movimientos culturales y políticos y sociales en los que se encontraban, dentro de ellos como bandas como Masacre. Por el otro lado estaba la representación cultural técnica, que tenía posibilidades de grabar en estudios, que tenía posibilidades de distribución, y que pues también tenían unos intereses por ser rockstars. Digamos que el segundo hito de Parabellum es cuando Full Metal, fue baterista de Masacre, empieza a comunicarse con gente en el exterior y logra hacer un contacto con Euronymous, que era un personaje característico en la escena de metal en Noruega, y cuentan las anécdotas que gracias al traspaso de música de Parabellum nace el black metal en Noruega, tan radical, obviamente va a tener incidencia como eso.
para él. Entonces, para Belus tiene un carácter político porque logra describir y apropiarse de los símbolos de la época, siempre tiene la carátula a partir de una resimbolización de la Virgen. El segundo pues ya es un poco más ambiental, temas un poco más importantes respecto a los símbolos patrios. Digamos que la precariedad también de la técnica y la grabación permitió darles como esa marca, el ultrametal. Últimas es el antecesor del black metal, un escenario para manifestar un mensaje político que realmente está abarcado por un contexto de la violencia. Vos no servís. Eso fue lo que se necesitó para que con instrumentos improvisados, caseros y hechos por los propios músicos naciera en Medellín una leyenda viviente del metal colombiano, Masacre. Moría la década de los 80 cuando Alex Oquendo decidió crear su propia banda, una banda en donde pudiera escribir sus propias letras, letras de lo que vivía, de lo que veía, de cómo sentía su ciudad y de cómo sentía su país, todo al ritmo y al tono de la voz gutural. Masacre surge en un contexto social y político marcado por la violencia, el narcotráfico, la corrupción y terrorismo que azotaba Medellín para finales de los 80 e inicios de los 90. En medio de las turbulencias del panorama antioqueño, Masacre, con sonidos estridentes, bruscos, toscos, desgarrados, empieza a plasmar en sus letras el dolor y la rabia de una patria destrozada. Los barrios en Medellín para la época eran bastante complejos, se vivía en medio del miedo y el terror. Cada día habían panfletos y bombas, y este fue el contexto al que Masacre le decidió cantar. Buscaban instrumentos que sonaran pesados, explosivos y que representaran la realidad y los momentos difíciles que se vivían en Medellín y en Colombia. Querían evitar la ficción que algunas veces se tomaba en el death metal y centrarse en esa realidad cruda que se estaba viviendo. Esto fue lo que finalmente impulsó a la creación de temas como olas de violencia, brutales masacres, blasfemias, tiempos de guerra y sangrienta muerte. El punk como género musical nace a mediados de los años 70 en los suburbios de Londres, Inglaterra, y se va de frente contra la sociedad con su actitud independiente y contracultural. El punk rock estalló como género musical a finales de los años 70, con bandas británicas como The Clash, Sex Pistols, The Damned y bandas estadounidenses como Ramones, The Dead Boys y Blondie. En sus inicios, el punk era una música muy simple y cruda, con melodías agresivas, temas de poca duración, sonidos de guitarras amplificadas poco controlados y ruidosos cargados de mucha distorsión, pocos arreglos e instrumentos y tempos muy rápidos. El punk como movimiento comienza a usar el arte, el lenguaje, la música, la estética y el cuerpo como medios de expresión política para atacar el statu quo por medio de arengas y denuncias directas. Sin embargo, el punk, más allá de los taches, las chaquetas desgastadas, las botas y las crestas, es una forma de protesta social para todos aquellos que no tienen representación en los espacios tradicionales de la sociedad. Hace cerca de 40 años en Colombia, los camiones de la policía y del ejército, las camionetas y carros de los capos de las mafias e incluso células de las guerrillas de la época eran parte del paisaje en medio de la cruda realidad que vivía el país. A inicios de los años 80, uno de los lugares más violentos de Colombia era Medellín.
Al crecer en una comuna de la capital antioqueña, en medio de la pugna entre el gobierno y los capos, era casi necesario elegir una posición radical como ser punqueto y mostrar esa inconformidad de una forma directa y transgresora. Esta ciudad es importante por su trascendencia para el movimiento nacional y por la visibilidad nacional e internacional que tuvo el punk gracias a la película Rodrigo de No Futuro del director Víctor García. El sistema nos aliena, se nos quiere consumir, con promesas, con dinero, tu ambición nos llenará. Dinero, angustias. Sin embargo, la realidad nacional no era más alentadora. En Bogotá, aunque la escena capitalina en el punk ha sido más modesta que la paisa, también crecían parches de jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que encontraban en el punk una forma de liberación a su cotidianidad. Buscaban los pocos casetes y discos que llegaban para conocer más de esta música novedosa. Asistían a los pocos toques que se hacían, visitaban bares de rock y escuchaban de esa música que los hipnotizaba. Uno de los referentes inevitables de la época era Héctor Buitrago, por ser pionero junto a Brigada Criminal, una de las primeras bandas de punk de la ciudad, y por su posterior formación de La Pestilencia junto a Dilson Díaz, y también por difundir la música a través de su tienda Mort Discos. Luces de neón en una nube marrón y apesta toda la política. En una esquina suena música punk, tan criticada por la crítica. En suma, tenemos a Bogotá y a Medellín como las ciudades pioneras del movimiento punk en Colombia. La Pestilencia ha sido la banda que lleva las banderas del punk colombiano a los confines de todo el mundo. Y han construido una historia musical de casi 30 años, representado en sus canciones toda la frustración e inconformismo de una sociedad cansada de las desigualdades sociales, de la corrupción de la clase política colombiana y de todas esas injusticias y aquellas situaciones que de una u otra forma afectaban a los jóvenes de la época, como el servicio militar obligatorio o las imposiciones del sistema educativo. Esto se puede percibir en canciones como Soldado Mutilado o Soñar Despierto. Desde sus inicios, La Pestilencia tenía claro cuál era el mensaje que quería transmitir, y en su génesis, Dilson y Héctor marcaron el rumbo de la banda con temas con los cuales los fanáticos se identificaban y hacían que toda esa frustración se canalizara a través del pogo, presente en cada concierto, y que en varias ocasiones terminaba en pelea o en revuelta. Por otra parte, el grupo no busca inscribirse en una postura política o ideológica, haciendo que sus canciones tengan diferentes sentidos dependiendo del contexto desde el cual se escucha. No somos ni de izquierda ni de derecha ni nada, somos un grupo musical que tiene un planteamiento no político, sino un planteamiento de cambio y de que la gente de alguna manera aporte para que el país viva mejor y nos entendamos mejor. Sin embargo, esto no significa que el mensaje de cambio y de búsqueda de igualdad desaparezca. Policarpa y sus Viciosos es una banda bogotana surgida en 1994 como propuesta de 3 mujeres que buscaban denunciar y crear conciencia política a través de la música. Su estilo anarcopunk feminista, también ligado al hardcore y el thrash, es bien conocido en Colombia por álbumes como Libertad y Desorden y Animales Muertos. Ponte las botas con puntera, coge un garroteo, una piedra, derroca al gobierno capitalista, sal a las calles y grita por tu vida y libertad. A través de las letras de sus canciones, Andrea Restrepo, Paola Loaiza y Sandra Argos, artista, cantan por la lucha feminista, sobre ideas anárquicas, los excesos y maltratos del Estado y contra las injusticias del sistema. Anarquía es armonía.
ninguna jerarquía. Destrucción sin discurso contra político del mundo y gobernantes sin cabeza. Aunque pidan una tregua, solo unidos lograremos una buena solución. Que políticos se empobrezcan y a nosotros fortalezcan. Ya no quiero más soldados, asesinos a sueldo del gobierno. Ellos llaman a la guerra. Si se guerra de una guerra de ambiciones, el dinero no merece la muerte violenta de un pueblo inocente. A nuestros hijos quieren mandar a la guerra. Buscan generar una participación política directa, que se plasma socialmente en sus conciertos, sus actividades y trabajos conjuntos con otros colectivos, especialmente el movimiento de mujeres, en su lucha por la reivindicación del derecho a decidir sobre sus cuerpos y en la denuncia contra las violencias que se ejercen a las mujeres a causa del conflicto armado, igualmente por los derechos de los trabajadores y por una vida más justa y equitativa. Aportaría que yo sí creo que desde el principio Policarpa le ha apostado a posicionar, digamos, políticamente a las mujeres en lo público. Creo que la música es una herramienta de participación política y nosotras las mujeres que generalmente tenemos obstáculos para la participación en igualdad de condiciones, el arte ha sido un instrumento fundamental y para nosotras, digamos, Policarpa y la música siempre ha sido un espacio, digamos, de participación también, así como de acompañamiento a procesos organizativos, al movimiento de mujeres en la denuncia, en la exigencia frente a los derechos, a otras iniciativas también políticas con las cuales nos sentimos, digamos, también identificadas y creo que sí ha sido muy efectiva la participación desde nosotras y en ese sentido también a darle voz a otras mujeres desde, digamos, el mecanismo que estamos construyendo nosotras y poder posicionarnos políticamente en lo público, en la calle, en los escenarios. En suma, su música es una expresión de inconformismo y protesta contra el sistema y contra la sociedad, contra la opresión a la mujer, ubicándose ellas mismas muchas veces como sujetas de esa dominación. En sus letras aluden a cosas como la policía, el servicio militar, el machismo, la guerra, entre otras cosas. En conclusión, vemos que tanto el metal como el punk, como géneros musicales, nacen a mediados de los 70s y empiezan a desarrollarse en Colombia, especialmente en los años 80s, como forma de expresión en la que los músicos podían expresar sus denuncias, sus experiencias del día a día en la sociedad en que vivían, como la violencia, la guerra, el poder de la iglesia, los maltratos, la corrupción, etc., y demostrar cuáles eran sus pensamientos, sus inconformismos y sus propuestas ideológicas en algunos casos, como el anarquismo. Esto no solo se demuestra a través del contenido de sus letras, que contiene denuncias directas y explícitas, sino también a través de sus sonidos musicales, que son fuertes, transgresores, pesados, distorsionados, bruscos y con voces gritando llenas de rabia. De otro lado, vemos que bandas de estos dos géneros nacen de personas que frecuentemente se encuentran en los sectores más vulnerados de la sociedad, como las mujeres, los chicos de estratos bajos, etc., que encuentran en la música una forma de adquirir voz y participación política y social, buscando llegar a más personas que se identifiquen con sus letras y sentimientos de rabia y denuncia. Generalmente, más que la tenencia de instrumentos y de una técnica musical desarrollada, las bandas surgen de forma incipiente, plasmando los sonidos que les gustaban y cantando lo que sentían, es decir, sus orígenes están ligados más a la necesidad de querer expresarse en medio de las crudas realidades de la sociedad que a la posesión de avanzados conocimientos musicales en un principio. En fin, su relación con la política está presente desde sus orígenes, en los integrantes de las bandas, en las formas musicales, sus ritmos, sus instrumentos, sonidos, letras, voces, etc., y en los contenidos que plasman a través de esto.